Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 4 y 6, aquí estamos. Empezábamos con Lázaro y hemos terminado con las últimas tecnologías que científicos de vanguardia en Nueva York están empleando con ese anhelo, ¿no? Ahí fuera, siempre en la tertulia paralela, Javier Pérez Campos, Fermín Agustí, Santiago Camacho, Carmen y yo nos seguíamos enzarzando. ¿Venceremos a la muerte? ¿La muerte dejará de ser muerte? ¿Viviremos no eternamente sino el cupo de años que queramos vivir? Lo que hoy nos parece increíble, conceptos como que el cuerpo no puede aguantar, dentro de 20 años ya serán obsoletos. ¿Habrá dispositivos para de alguna forma estar eternamente activos, vivos, con las posibilidades, ¿no?, de tener una vida digna? ¿Cómo se come todo esto con el aparente poco avance contra algunas lacras, enfermedades, virus nuevos que azotan a la humanidad? Es sorprendente, en el fondo es el estado en el que estamos, el estado siempre de incertidumbre de esta especie prodigiosa que hace cosas que, si se analizan fríamente, asombran. También lo de lanzarse los trastos a la cabeza, también lo de estar amenazándose unos a otros. Al parecer había varias estadísticas, las hay, sobre el estado de la paz mundial, y decían, en una noticia de ultimísima hora, como todo lo que os traemos en estas semanas, que en el último año, en 2012, la cuestión de paz mundial había estado mejor que en los años anteriores. Es decir, que se había relajado a nivel global, por supuesto, sigue habiendo conflictos, algunos completamente desconocidos, algunos que no interesan a nadie, pero que, haciendo una estadística, con todo lo malo que tiene globalizar o generalizar, que el mundo estaba un poco mejor. Y en este momento, una de las potencias más temidas por Occidente, Corea del Norte, país singular, del que hemos hablado incluso a nivel de misterio y de conspiración, nos contó Santiago Camacho en la televisión que eran los padres del lavado de cerebro, y nosotros sin quitar ni poner, porque madre mía, después del programa que hicimos, muchas personas, incluso en la prensa, decían que lo que habíamos hecho era atacar al último paraíso comunista, nosotros que somos anticomunistas. Bueno, como nos han puesto ya de todo, pues bueno, mejor que sea así. Lo que contábamos era algo evidente que han vivido compañeros nuestros como Jon Sistiaga, que quedaba gráfico, ¿no?, en sus reportajes, y que nosotros, como somos absolutamente apolíticos, por fortuna, contamos y ponemos a vuestra opinión, por supuesto, ponemos a vuestro libre albedrío de meteros en ello, opinar, decir, quitar, poner. Simplemente la cuestión es que Corea del Norte es un país singular, diferente, y que es noticia porque si uno lee los titulares contempla que se habla de amenaza atómica, amenaza nuclear. Es más, hay una fotografía de los máximos dirigentes militares y políticos de Corea del Norte y detrás aparece un plano. Y en ese plano unas líneas de balística que de verdad dan miedo, junto a unas letras que, claro, la inmensa mayoría no sabemos leer, y eso da más miedo. Y esas líneas tocan Hawái, tocan Nueva York, tocan Atlanta, tocan diferentes puntos del país de las barras y estrellas. ¿Qué es eso? ¿Es un plan de ataque? ¿Realmente una nación como Corea del Norte está dispuesta a pulsar el botón rojo? ¿Estamos ante ese momento de la historia? Por supuesto hay que hacer otra lectura, que se dice, que se comenta, que hay, que no hay. Santiago Camacho, Corea del Norte, máxima expectación, prácticamente se ha hablado de, en los albores de una terrible guerra. Espero que sean equivocados y exagerados. Pues la verdad es que yo creo que sí. Y de hecho, los titulares muchas veces son muy alarmistas. A veces un titular que pone guerra nuclear ayuda a vender periódicos. Así que qué mejor que recomendar a nuestros oyentes que estén informados de primera mano. ¿Y dónde se pueden informar de primera mano? Hay una página web, es muy sencillo, tomen nota, usfk.mil, M-I-L, usfk.mil. Es la página web de las Fuerzas Armadas norteamericanas en Corea. Ahí se detalla el nivel de alerta de cada zona que patrullan, de cada zona que vigilan los asesores americanos que ayudan al gobierno de Corea del Sur, que asesoran a su ejército. Actualmente, ahora mismo la tenemos aquí puesta, el nivel es bravo. Hay 5 niveles: normal,
nunca ha estado en normal, o sea, eso que no se despiste. Digamos fase 1 sería normal, ¿vale? Alfa, que es su estado habitual, es decir, alfa sería el equivalente en este caso a no pasa absolutamente nada. Bravo, que es el que correspondería a un nivel como el que estamos ahora, de cierta tensión, pero que no es considerado una amenaza directa. Y si en algún momento esa página web pasa a Charlie, y no te digo nada, a Delta, que es el último nivel, que sí sería una guerra, entonces sí que deberíamos empezar a preocuparnos. O sea, hay que poner el botón refrescar en esa web y como ponga Charlie o Delta, vamos, lo llevamos claro, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque estaríamos hablando de que esos militares norteamericanos consideran que el nivel de amenaza ya es serio, ya es como para prepararse para una confrontación militar. Santi, ¿por qué pasa esto? Vamos a ver, lo primero también vamos a tranquilizar. No es la primera vez que pasa, no es la segunda, esto pasa con cierta periodicidad. No es la primera vez que el gobierno de Pyongyang declara la guerra al gobierno de Corea del Sur. De hecho, es pura retórica porque oficialmente llevan en guerra 60 años. Lo que tienen es un armisticio, no se ha firmado nunca un tratado de paz, es decir, es un alto el fuego en una guerra que sigue oficialmente abierta. Siempre ha sido Corea del Norte la agresora. Siempre ha sido Corea del Norte la que ha proferido las amenazas en respuesta a lo que ellos denominan provocaciones del sur o de los norteamericanos o de ambos a la vez. En este caso, la respuesta es debida a dos cosas. Cosa uno, hace poco tiempo Corea del Norte hace unas pruebas tanto nucleares como de misiles balísticos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas establece una serie de sanciones. La más importante, la congelación de activos de las empresas que tiene Corea del Norte vinculadas a la tecnología nuclear que operan y tienen cuentas en el extranjero. Y esto es muy llamativo porque denota también una cosa que los analistas internacionales han notado con cierta atención. Esa sanción se produce en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde China, el principal aliado teórico de Pyongyang, tiene derecho a veto. Es decir, si China dice esta resolución no sale, simplemente porque lo digo yo. Y la dejó pasar, lo cual ya denota cierta distancia con las posturas belicistas del gobierno de Corea. China de alguna forma se aparta un poco, ¿no? Sí, de hecho, China está intentando apaciguar a todas las partes, está dando discursos de vamos a calmarnos todos un poco, porque China lo último que desea es una guerra en las puertas de su casa. China está en pleno proceso de crecimiento económico, está viviendo una edad dorada, está disfrutando de una posición privilegiada tanto en las finanzas como en el comercio internacional y desde luego no le iba a beneficiar en absoluto tener que apoyar a Corea del Norte en una guerra contra Occidente. Santi, el mundo de la conspiración, lo contaste como siempre en tu cara oculta, lo desarrollamos, mejor dicho, en Cuarto Milenio en un debate con un compañero que había estado allí en Corea. Titulares, ese gigante tremendo que en la conspiración se decía que podía ser fruto de análisis genéticos extraños. Recuerdan la imagen de ese desfile y un hombre como de 2,20, un hombre real que estaba allí, un soldado, el supersoldado. Y siempre se ha tenido la sensación de que en Corea las leyes que imperan en el resto del mundo, leyes por ejemplo sobre la bioética o hasta qué punto digamos hacer cosas por ejemplo con ámbitos tan espinosos como el de la clonación, pues allí no se tienen en cuenta. Leyendas, repito o no, conspiración, acontecimientos tremendos como el de seguir experimentando en el ámbito del lavado de cerebro, que nace en la guerra de Corea, y los coreanos del norte, por lo que se cuenta, son expertos en esto. Y luego historias tremendas, ¿no?, de la vida cotidiana, de esos cuadros que están en cada casa de los líderes, que están girados un poco para que el líder te observe. No puedes doblar un billete del líder y puedes ir a la cárcel por ello. Tienes que pararte a saludar en las estatuas del líder. Todas estas cosas que contamos y que dices, no me lo puedo creer. Es un país de ficción. Ese ministro de defensa al cual atan y le lanzan un mortero porque no lloró lo suficiente en el entierro y le pillaron borracho. Un mundo que parece de cuento expresionista y que está ahí. Bien, y en el ámbito de la conspiración evidentemente se filtran muchas cosas. Una de ellas es el análisis o la lectura diferente de una foto que ha dado la vuelta al mundo, Santi. Ese mapa que yo comentaba y que alarma porque vemos cómo Corea tiene ya
Y además nada de ordenadores, en una especie de pizarrín colocado ahí, cosa que da más terror, la balística y hasta dónde llegarían sus misiles de cabeza nuclear. Bueno, se ha especulado mucho a ese nivel ya de la contrainformación con esta fotografía, Santi. Pues sí, de hecho en esta fotografía vemos a Kim Jong-un sentado en una mesa, rodeado de 3 de sus generales, revisando lo que parecen ser unos informes y estratégicamente colocado al fondo de la sala, detrás de una enorme mesa de madera, pues hay lo que parece un plano o un mapa. Que tiene, como muy bien has trazado en la imagen del principio, pues una serie de líneas. Lógicamente, pues la gente de la red, los de Corea del Sur, que también leen coreano, han podido leer la leyenda que hay allí y efectivamente son líneas que trazarían las trayectorias de los misiles concretamente a Los Ángeles, Washington, Hawái y Austin en Texas. Eso contradice en cierta manera lo que se sabe del alcance de los misiles coreanos. Hawái sí estaría dentro del radio de acción de los misiles balísticos de Corea, incluso Alaska podría estar en peligro, pero la única incógnita es un misil en concreto que apareció en el último desfile militar, el KN-08, que es un misil móvil, no tiene una lanzadera fija y que los expertos no logran ponerse de acuerdo en cuanto a su alcance y piensan que a lo mejor sí podría llegar, eso sí, con una carga mínima, es decir, con un artefacto muy pequeño, mortal, pero pequeño, sí podría llegar a territorio continental estadounidense, a territorio de la costa oeste o incluso un poquito más para allá. Pero, desde luego, lo que queda claro es el propósito propagandístico de la foto. Es decir, no es un plan secreto. Esas trayectorias estaban allí ¿para qué? Para que se viesen y para que el nivel de amenaza de estamos dispuestos a todo y podemos llegar hasta vuestro territorio, pues se sustancie y sea más real. Los que tienen que estar más preocupados, y de hecho lo están, son los coreanos del sur. Es decir, Seúl está a poco más de 50 kilómetros del paralelo 38. La artillería coreana del norte es capaz de en minutos poner misiles y poner bombas en la plena capital de Corea del Sur. Pero, bueno, la situación se ha ido tensando, no solamente por lo que te decía antes de las sanciones de la ONU, sino por unas maniobras militares que tienen lugar todos los años. Todos los años el ejército surcoreano y el ejército norteamericano hacen maniobras militares conjuntas. Todos los años se protesta y de vez en cuando se eleva mucho el nivel de tensión. De hecho, en la época de Clinton, Clinton tuvo el buen juicio de anular las maniobras de aquel año porque Pyongyang se puso también bastante agresivo con esa posibilidad y bueno, pues se planteó una situación no tan extremada como esta. La dialéctica bélica no había llegado a este extremo, pero sí bastante grave, o sea que ya te digo que hay precedentes. O sea que estemos más o menos tranquilos. Tú hablaste en la televisión muy crudamente de no un país, sino una secta con armas nucleares. Uh-huh. Y de hecho hay otro factor que podemos estar tranquilos. Hay poca gente que lo conoce, pero hay un lugar que se llama Kaesong. Kaesong es una zona, un parque industrial surcoreano, es decir, de empresas, 120 empresas de alta tecnología de Corea del Sur, pero que está ubicado en Corea del Norte. Cientos de trabajadores todos los días, pasan la frontera para supervisar y para trabajar en ese parque que da trabajo a decenas de miles de coreanos del norte. Las empresas del sur se benefician de los bajos salarios de los trabajadores del norte. Los trabajadores del norte, a su vez, para ellos son salarios muy altos en comparación con el estándar normal de vida. Y el gobierno también se beneficia no solo porque adquiere divisas y adquiere dólares que le son difíciles de conseguir, sino además porque algo de tecnología también van pillando por el camino. Kaesong está ahora mismo activo. Es decir, no se corresponde en nada a una situación prebélica. Hoy es domingo, no va a haber a nadie allí trabajando, pero hasta ayer mismo sábado los trabajadores iban y venían con absoluta normalidad. Queda claro, Santi, es decir, ante los titulares de los últimos días, que eran terroríficos, Corea del Norte declara la guerra nuclear, cosa que nunca ha ocurrido en el planeta. Un conflicto nuclear no es bueno para nadie, seguro, y además las consecuencias son insospechadas sobre la naturaleza y el entorno.
observando dos elementos, dos balizas importantes que Santi os ha proporcionado ahora, esa web del ejército americano y esa ciudad de Kaesong, saber si la actividad continúa, pues ya tenemos dos formas de conocer perfectamente al minuto, como es hoy en día el mundo, ¿no? Al minuto, saber si la guerra no va a llegar, ¿no? Y estamos seguros de que no va a ocurrir nada, porque sería un auténtico desastre, no solo en vidas humanas, que es lo primero, sino ya a nivel global para todo el planeta. Santi, nos quedamos más tranquilos. Gracias, compañero. Mañana te veo en Cuarto Milenio, porque mañana hay cosas realmente espectaculares que luego detallaremos. Como siempre, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Iker. Gracias, amigo. Y ahora cambiamos el tercio rápidamente, porque nos marchamos con misterio. Antes, ya con ámbito de misterio, ha habido un hallazgo interesante, rapidísimo, lo contamos en las costas españolas, en diferentes costas. Carmen, ¿qué ha pasado? Porque en el fondo esto es también la ciencia, pero es que no hablamos de mares de Hawái, no hablamos de el trópico, lugares lejanos, las fosas de las Marianas, no, costas españolas. Nosotros estamos recibiendo un montón de fotografías, por cierto, de peces raros que la gente se encuentra, y ojo, hace muy poco, hoy mismo alguien mandaba, le picó una araña y estaba la herida muy fea, y él cree, el atrapado, que nos la mande, pero si... La atrapado muerta, creo que es una araña de rincón. De rincón, que es terrible, sí. Y que muchos dicen que ya anda por España, no hay que alarmar. Pero si os encontréis con animales más o menos extraños, no tengáis la menor duda en enviarnos cualquier tipo de información, porque la pondremos rápidamente en manos de especialistas, porque es verdad que hay mucho movimiento con la fauna, ¿no? Parece que las fronteras que antes había a este nivel también se han roto y se ha globalizado. Y se están encontrando en los mares españoles especies, vamos, de los que no se tenían ni la menor idea. Lo que ha ocurrido ahora va más allá. Es que se han descubierto especies que no estaban catalogadas por la ciencia en la costa española. Pues sí, esto es una noticia que ha surgido ahora porque se han dado a conocer ahora los datos del resultado de una campaña oceanográfica que se hizo a finales del año pasado, del año 2012. Se han estudiado en total 3,6 millones de hectáreas repartidas en 10 áreas marinas y, entre otras cosas, por ejemplo, en la isla de Alborán se han encontrado 675 especies diferentes. Algunas de ellas no estaban ni siquiera catalogadas por la ciencia. Es decir, a muy poco de Almería, ¿Sí? o sea, es decir, en lugares muy cotidianos, ¿no? Ha sido Cádiz, ha sido Almería, ha sido Galicia, ha sido Asturias, o sea, nuestras costas, vamos. De esas 675, 13 la ciencia no tenía ni idea de ellas. Algún tipo de cangrejo, de estructuras totalmente desconocidas que nunca habían sido vistas por el hombre. En el Banco de Galicia, 9 especies de cangrejo de profundidad, que parece que es un crustáceo anaranjado, que no tiene más de 7 centímetros. Esa, por ejemplo, no se conocía su existencia. También peces que se creía que podían estar en unos mares y que de repente aparecen en otros completamente diferentes. Por ejemplo, el Cantábrico y el Mediterráneo. Bueno, por lo del Cantábrico se han descubierto muchos en el Mediterráneo. ¿Por qué? El agua va cambiando, va subiendo la temperatura, van emigrando. Bueno, se han hecho estudios de todo. Incluso se han llegado a describir peces que los sacaban, los científicos alucinaban diciendo estos peces nunca los habíamos visto, y los pescadores los conocían. Incluso ya los habían puesto nombre a esos peces. Decía, sí, hombre, si estos son los, no sé cómo los llaman, sí, los beguardos, y los pescamos desde hace muchos años, y para la ciencia eran totalmente desconocidos. Y la diferencia un poco entre el conocimiento ancestral, ¿no?, de la gente de la mar y el catálogo del científico. Hemos hablado con Fernando González Sitges, con el que hemos compartido algunas aventuras en alta mar, sinceramente, y junto a nuestro amigo Luis Laria y tanta gente buena del Museo de Ciencias y del Museo de Luarca, y a él no le extraña nada, cosa que nos alegra. Nuestros mares, pero a muy poquitos metros, siguen siendo lugares misteriosos, lugares todavía por descubrir. Me parece que esta noticia de los descubrimientos de nuevas especies marinas en aguas españolas viene a confirmar lo que ya sabíamos, que es que ahí abajo en el mar nos queda todo por descubrir. Yo he estado con Iker en alguna de las campañas que hemos montado para buscar calamares gigantes, entre otras cosas, y se ha visto que hay no solamente especies que no pertenecían teóricamente a nuestros mares, que aunque eran conocidas no se han visto aquí, sino que se han descubierto muchas especies nuevas. Pero es que además ha sido yo llevo unas semanas gratamente sorprendido y con grandes alegrías, porque ha sido este nuevo 2013 nos llega lleno de grandes descubrimientos por todo el mundo, que lo único que hace es confirmar que en este mundo queda todavía mucho misterio y muchas cosas por descubrir.
4:26. Acabamos de escuchar no a un criptozoólogo, no a un perseguidor de leyendas. Acabamos de escuchar a un zoólogo y a un biólogo como González Sitges, que conoce muchos mares. Y cuando hablas con esta gente de la ciencia, pero con esta enorme ilusión, siempre se refieren a lo que queda por descubrir. O sea que la certeza de las cosas es como si alguien me dice: no, en el Cantábrico nunca ha habido ni va a haber. Oiga, si es que estamos en el umbral siempre de la incertidumbre constante. Y cuánto más si nos aproximamos a los casos del terror, a los casos que para algunos serán simples alucinaciones, pero que son también un recuerdo de la aparición. Y las apariciones, las ánimas, el alma desgajada, la sensación de algo que ya no pertenece a lo vivo ni tampoco está del todo muerto, eso nos acompaña desde el principio. Siguen llegando casos, siguen sorprendiéndonos. La escenografía sigue estando un peldaño más arriba de nuestros conceptos, de los que teníamos ya sobre el tema. Y este caso es flagrante, absolutamente gráfico para todo esto, Javi. Pues sí, en este caso además lo recibimos por un email de esos que nos llegan de los oyentes, porque nos pedía ayuda, y nos pedía ayuda porque lo que él estaba viviendo desde hacía unos años a esta parte lo mantenía casi en vela durante varias noches. Esto comienza desde que se mudan a una antigua casa en el pueblo de Alcázar de San Juan. Allí, desde que llegan prácticamente, desde que ponen los primeros muebles, empiezan a notar pasos en mitad del pasillo. ¿Casa antigua? Una casa antigua cuya historia no conocen. Por eso sería interesante, ¿no?, también llevar a cabo una investigación más pormenorizada de este caso, incluyendo en esa investigación un estudio, ¿no?, de qué hubo en el terreno años atrás. Porque, como decía ya desde el principio, empiezan a vivir todo tipo de fenómenos que con el paso de los años llegarían a ser contrastados incluso por otros miembros de la familia. Lo que pasa es que ellos intentan vivirlo con la mayor normalidad posible, dentro de lo que cabe, ¿no?, de aceptar este tipo de experiencias, hasta que de pronto, en el verano del año 2010, ocurre algo. Ocurre en mitad de la noche y tiene que ver con una visión que nuestro testigo recordaba de esta forma. 3 o 4 años atrás, pues en verano, ya por la noche, me levantaba pues para ir al baño. Desde mi cuarto al baño, que está afuera, tengo un patio, que lo cruce y tenemos un trastero. Y ahí en ese trastero, con la puerta entreabierta, como que empecé a ver como un jersey así a punto, de esos antiguos, a color, ahí puesto. Un jersey de punto, estamos imaginando, visualizando, y de verdad que a mí esto me toca, porque no he mencionado más que una prenda de ropa, no tiene por qué ser nada misterioso, pero ya intuimos que si lo hemos elegido es porque hay un misterio. El típico jersey de punto o de ochos que identificamos, ¿no?, como de niño antiguo. Un jersey flotando en mitad del pasillo, rompiendo la oscuridad de ese pasillo con ese color como marrón. O sea, él lo ve no sostenido ni enganchado a nada en ese umbral del trastero, colgando en mitad, a cierta distancia del suelo. Él dice que lo ve levitando en mitad de ese pasillo. Él lo llega a ver tan claramente que piensa que puede ser una prenda de ropa que su madre ha dejado en mitad de la noche en esa zona concreta de la casa. De hecho, esa primera noche, este testigo, Félix, consigue dormir con normalidad, con cierta normalidad, porque cree o quiere creer que eso es algo absolutamente normal. Un error, ¿no? Su madre ha dejado una prenda y la oscuridad del fondo ha generado ese efecto, ¿no? El problema viene cuando a la mañana siguiente Félix le pregunta a su madre si ella había dejado un jersey colgado en el pasillo, y ella le dice que no, que ni siquiera tenía constancia de la existencia de esa prenda de ropa. Si quieres, vamos ahora a escuchar cuando unos meses después esa aparición un tanto extraña vuelve a tener lugar y él puede captar nuevos detalles. O sea, ya una segunda noche. A los 2 meses o 3, bueno, por curiosidad, y voy a acercarme. Me acerco, y mi sorpresa cuando me encuentro entre la puerta entreabierta a un chico de unos 8 años, con el pelo castaño, es que me acuerdo perfectamente, así de pie, con las manos hacia abajo, y un pantalón así de pana marrón. En esa segunda oportunidad y en el mismo lugar donde estaba esa prenda, él ya ve un niño de unos 8 años, ahí, inerte, mirándole como si fuera ajeno a esa realidad que él estaba viviendo, hasta tal punto que hay un momento en el que llega a cruzarse casi directamente con él, y lo llega a ver tan nítidamente que la reacción
casi primitiva de Félix es echar a correr a su propio dormitorio, cerrar la puerta y meterse dentro como si fuera el último refugio, ¿no?, ante esa visión. Una visión, Iker, que además se repitió esa misma semana casi durante cada noche. Él sale corriendo por el pasillo. Hay que imaginar la escena también, ¿no? Él sale corriendo dejando a su espalda esa figura, sea lo que sea, llega hasta la puerta de su dormitorio y se encierra ahí. Ten en cuenta además que él desde esa puerta de su dormitorio, de haberla dejado abierta, tenía visibilidad perfecta hacia el pasillo, donde esa aparición seguía allí, y además esa incertidumbre, ¿no?, cuando al cerrar la puerta él no sabe si ha desaparecido o si continúa allí en el pasillo mirando hacia la puerta de su dormitorio. Ahora mismo me está recordando todo esto el espinazo del diablo, o sea, el niño está allí y el niño no se marcha. Es decir, podemos incluso conjeturar si es un niño real que de alguna forma ha accedido a la casa, pero es una parte interior de la casa. Es una parte interior que pertenece a ese pasillo entre el trastero, el cuarto de baño y el dormitorio de Félix, y lo que te comentaba es que ese tipo de visión, esa misma visión, ese mismo niño, se aparece durante cada madrugada de esa semana en el mismo lugar, en el mismo punto y casi a la misma hora, hasta el punto de que esta persona llega a hablar con su familia, a explicarles lo que está ocurriendo, y en un principio ellos se lo toman a guasa, se lo toman a risa, creen que es una imaginación, un que sueño, Félix, una alucinación, una pesadilla. Claro, una pesadilla vívida, ¿no?, casi. Lo que ocurre es que Félix invita a su padre a que esa noche le acompañe para ver si él también era testigo de esa aparición. Al día siguiente yo le digo a mi padre, digo, esta noche te vas a quedar conmigo, lo vas a ver y lo vas a escuchar porque sé que se escucha, y además que los pasos, caminar y todo. Ya por la noche lo vimos los dos, pero perfectamente, como puedes ver a cualquier persona, se la veis, me en la cara que la tenía oscura. Padre e hijo, situados, imagino, en el mismo punto, en el pasillo, están ahí y observan la figura. Y una vez más, los dos son incapaces de salir a ver casi palmo a palmo lo que es esa figura, porque llegan a verla con tal nitidez que les causa tal pavor que tienen que encerrarse una vez más en el interior de esa habitación. Pero no solo eso, Iker. Como comentaba al principio, en ocasiones esta aparición iba acompañada de un olor muy desagradable que este testigo decía que era el olor de algo que no estaba vivo, un olor casi algo muerto, era lo que él decía, un olor que impregnaba casi cada rincón de la casa cuando tenía lugar esta aparición en concreto. Finalmente, este tipo de visión ha continuado produciéndose hasta día de hoy en noches puntuales. No era algo tan habitual como durante esos meses del año 2010, pero sí que ha vuelto a ocurrir, acompañado también de otros fenómenos que parece se han ido intensificando. Por ejemplo, la puerta de mi habitación se abre sola, noto como que alguien se sienta en mi cama, noto el peso. Una de las veces también me destapó y me tocó la mano, como si se chocaran contra la mesita. Notas como caminan. A día de hoy no se me ha vuelto a presentar, pero sí noto que está. ¿Sabemos algo del padre? ¿Ha declarado el padre? ¿Podremos entrevistarle, Javi? Bueno, nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para saber algo más de esta historia, que desde luego yo creo que es única. Yo no había escuchado nada parecido. Sí habíamos oído hablar, por ejemplo, de esas piernas o de esas figuras de las que solo se ve el tronco, ¿no? Pero solo un jersey flotando en mitad de un pasillo, y que luego en los días posteriores se va completando esa visión o esa aparición. Yo nunca. Y además coincide el hecho, y estamos haciendo ese acopio de casos, ¿no? La iconografía que se presenta es variadísima. Las personas, muchísimas en este país, han perdido el miedo a contar su testimonio. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo se lo decía al doctor Gaona, dices, lo lógico es acudir a la alucinación. Hombre, ya con el padre, alucinar los dos al mismo tiempo, bueno, pues complicado. Y yo le digo, doctor, pero yo no he tenido una alucinación, o sea, yo nunca he alucinado viendo un fantasma, y la gente que conozco tampoco ha alucinado. Por lo tanto, alucinar no debe ser tan fácil, oiga. Y admiten los médicos que alucinar no es tan fácil. Aquí estamos ante un caso de fantasmas. ¿Esto es un fantasma? ¿Esto tiene algo que ver con un pasado de esa casa? Además, este caso, que seguiremos investigando porque nos ha puesto los pelos de punta, viene a colación de otros muchos incidentes que han ido llegando y nos interesa muchísimo, amigos y amigas. Nos estáis enviando casos que muchos, bueno, como si fuese un pequeño tabú familiar,
habéis resuelto de alguna forma, habéis comprendido y nos lo queréis contar. Casos ocurridos durante la infancia, muchos de ellos. Pero en este caso lo sorprendente, si fuese solo un testigo, bueno, es muy detallada la visión. Pero ya lo del padre, bueno, tenemos que conocer mucho más. Pero gracias por este primer paso. Por cierto que hay una cosa, antes de terminar con esta investigación. Bueno, dime, Javi, y así yo termino con una cosa, con un anuncio que quiero hacer. No, muy rápido. Ahora mismo, además, acabo de recordar una historia de una persona muy cercana a mí, de Daimiel, que decía que en su casa durante años muchos miembros de la familia habían visto también solo una prenda de ropa. En este caso hablaban de unas zapatillas. Recuerdo esa historia que a mí me marcó, fue hace 2 años y prometo intentar traerla a Milenio 3 en las próximas semanas, porque ella hablaba de unas zapatillas que veían andando por la casa solas. Ella no sabía nada de qué podían ser y de repente, hablando con su abuela, contándole aquella historia, esta chica, Laura, decía que a su abuelo lo habían tenido que enterrar con unas zapatillas de estar en casa porque se le habían hinchado los pies. Todo ocurre en Ciudad Real, por cierto, estos casos que tiene una conexión, no es por nada, de Miel, pueblo de brujas. Sí. Un saludo para toda la buena gente de Ciudad Real que nos sigue con gran fidelidad, pero es que hay partes de España donde sigue habiendo este nexo con lo ancestral y nos encanta. Hablando de lo ancestral y hablando de ese tema que es el universal, ¿no? Hoy hemos empezado con Lázaro. Lázaro estuvo entre los muertos. Si lo que cuentan los evangelios es verdad, quizá fue un adelantado al mundo de la ciencia que hoy intuimos, y él estuvo en el otro lado, donde mora lo imposible, donde todos iremos alguna vez, ojo, en esa tierra incógnita que nos espera. Ahí estuvo Lázaro y vivió sus visiones y luego pudo regresar. Los seres humanos desde el principio del tiempo han creído que algo de nosotros se queda. Eso significa decir o afirmar que no somos solo carne y que algo que nos mueve se separa en una especie de bifurcación eterna en el momento supremo, en esa despedida, y que ese algo que se queda puede llegar, y a veces llega para comunicarnos, para contarnos su historia, en ocasiones para cuestiones que parecen hasta bastante banales. Bueno, de todo eso vamos a hablar en un experimento puntual, y no será en 4, será en la cadena Telecinco, que es un poco la cadena madre del grupo Mediaset, el 10 de abril, atentos, daremos más información, sí ocurrirá algo extraño, ¿no? Algo asombroso. Junto a esa serie que se llama El Don de Alba, que es una producción de Disney, que en el fondo tiene que ver, ficcionada, pero con todo este tipo de visiones, el equipo habitual de Cuarto Milenio hará un programa que es diferente, es distinto, no es Cuarto Milenio, será un especial sobre fantasmas. Carmen, ¿tú que lo vas a dirigir? Pues ya nos contarás. Yo ahí voy a hacer otra cosa, o sea, y yo estoy encantado. Será una sorpresa. Y todo este equipo va a estar vinculado, ¿verdad, Santi? Que todavía estás por aquí en la bruma. A mí no se me verá, pero estaré detrás de las cámaras también. Y a Javi también. Sí, va a ser interesante. Además, yo creo que va a ser un poco lo mejor, ¿no? Lo más interesante también que ha pasado a veces. No cuentes porque no nos dejan, pero que es un experimento en el que estamos todos metidos, que va a ser interesante seguro, que quizá vaya para otro público y que por supuesto siempre va a ser con el marchamo y la seriedad con la que llevamos 8 años acercándoos a todos vosotros los temas del misterio, y en la Radio 12. Es decir, nosotros jamás, y quiero dejarlo muy claro, vamos a hacer nada, nunca lo hemos hecho en lo que no creamos. Si estamos aquí tanto tiempo, en la radio y en la tele, es porque este equipo, que es el mejor equipo que alguien puede tener, eso lo digo, y que Carmen va a tener a su disposición como directora de este programa en concreto, es porque siempre hemos hecho lo que hemos creído. Siempre. Y por eso lo pasamos tan bien. Y yo espero simplemente que en una hora, imagino que mucho más temprana, empezaremos sobre las 10 quizá, o por ahí, y luego ya habrá esa serie, y luego continuaremos durante la noche. Va a haber tales casos y tales historias que es muy interesante. Y mi agradecimiento, tengo que decirlo, a Telecinco, que es una casa importante, para que nosotros hagamos algo con nuestro criterio, sin ningún tipo de imposición, porque nos conocen para bien y para mal, y saben que nosotros el misterio lo amamos y que siempre vamos a hacer cosas que nos interesen. Y creo que de verdad, como ha ocurrido ahora con Javi, nos vamos a sobrecoger. Pues sí, que se estrena el 10 de abril El Don de Alba en Telecinco, y la cadena ha confiado en nosotros como las personas que llevan el misterio en Mediaset para hacer un especial sobre fantasmas, sobre lo que algunas personas tienen la capacidad de ver. Haremos ese especial, este equipo va a estar muy involucrado y por supuesto vamos a pasar 2 horas, serán 120 minutos de auténtico misterio, como siempre, con la seriedad con la que hacemos las cosas. Y
con mucha conexión con los fantasmas, que es un tema que podemos tocar fraccionariamente en Cuarto Milenio, porque el Cuarto Milenio es un magazine que quiere tocar de todo, evidentemente. Yo me froto las manos porque tengo unas ganas de estar en ese nuevo rol, no voy a decir más, pero no sé, yo estoy encantado. Así que espero que nos acompañéis. Sabéis que la tele es una batalla tremenda y que vuestra compañía es fundamental y es lo que hace que sigamos. Va a haber sorpresas, ¿no? Verte a ti presentando. Sí, eso mucha gente va a decir. Van a decir, alabado sea Dios, se cumplió el milagro. Por fin Iker nos deja de dar la paliza. Pero pudo aparecer. Vosotros sabéis que soy Capricornio, soy insistente. Apareceré por algún lugar. En fin, 10 de abril, seguiremos informando. La próxima semana daremos más datos. Tendremos más datos también. Esto nos ha pillado un poco a contrapié en el sentido de la rapidez. La televisión es así, pero queremos confiar en vuestro apoyo. Claro que sí, como siempre. Va a ser muy interesante. Estamos reconectando, gracias a todo el equipo, gracias a Javi, con un montón de testimonios que creemos que tienen que conocerse. Pero vamos rápidamente, ¿os parece, compañeros? Vamos rapidísimamente, porque Diego tiene que hablarnos de su créalo o no. Además, ya esté el oráculo no el calero, así que todo cobra sentido. Todo cobra sentido. Créalo o no, Diego Marañón. Diego, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, ¿qué tal? Directamente te invito a que vengas mañana a la tele, ¿vale? Venga, me apunto. Porque ha pasado algo tremendo. Expedientes X de la Guardia Civil con apariciones en carretera. Quiero que estés, amigo. Pues ¿aceptas el reto? Eso hay que contarlo. Bueno, después de dicha esta cuestión, después de decir esta cuestión sobre el ámbito de la televisión, ya basta de televisión, vamos con la radio, que es lo que nos ocupa. Teníamos un créalo o no pendiente, Diego. Efectivamente, teníamos un créalo o no relacionado con la radiación y con los niños y con juguetes Iker. Hablábamos de la posibilidad de que algún gobierno determinado hubiese autorizado la distribución, la fabricación de juguetes, de juegos de mesa con elementos radiactivos. Y esa era la pregunta que trasladábamos a la audiencia, si creían que eso era posible o no. Noel, ¿tú qué dices? Juguetes radiactivos para los niños. Venga, No este es en sabes, vivo. lo Dice está que no, pensando, que es imposible. Y además eso con esa... como quien tira un penalti, no ha hecho ni... O sea, nada, directo. No, absolutamente no. Y yo no sé nuestro público qué habrá dicho a través de ikerjimenez.com. Suena un poco fuerte, ¿no? Juguetes radiactivos para los niños. Con elementos que pueden ser dañinos. La encuesta estaba exactamente... No la sabemos... encuesta está que no se abre porque hoy los ordenadores con eso del cambio de la hora están La tengo así. yo delante, si queréis. ¿La A ver, tienes Diego, tú? Pues cuéntanos. a ver, Diego. La encuesta de esta semana ha quedado con un 65,4% que creían que era verdadero Verdadero. y un 34,6% que votaban por la opción falso. Claro, no estuvo Noel, no dio su voto, entonces no ha condicionado. Pero Noel está, nuestro oráculo, cree que es absolutamente falso. Y Pues una vez más, damos la enhorabuena a Noel, porque sigue con su puesto de oráculo invencible, imbatible. pero incluso en vivo, ¿lo has visto? O sea, no Es de una semana maravilloso. para otra, es maravilloso, en Es vivo. maravilloso. Yo confío en él y estoy seguro que de aquí a final de temporada no nos va a fallar ni una sola semana. Grande, porque ya es muy difícil, o sea, evidentemente es verdadero. Evidentemente es verdadero, y no solamente un juego de mesa Iker, no solamente un juguete, sino un montón de juguetes durante la década de los 50, Increíble. que fue pues una década Increíble. especialmente exitosa, ¿no?, para este tipo de material, de todo lo relacionado con lo nuclear. Era un campo en el que estaba muy de moda, parecía que era todo un avance de la ciencia, de la Sí, técnica. como la panacea de la electricidad que hemos hablado antes en el 19, ¿no? Efectivamente, y durante esa década, durante los años 50, salieron al mercado pues un buen número de juguetes que se acompañaban de componentes radiactivos, pero te estoy hablando de sustancias como el uranio, el radio, en fin, incluso el inventor de un juguete tan popular como el Mecano Iker sacó al mercado un juego de mesa que se llamaba el Atomic Energy Lab y que incorporaba diversos objetos que, bueno, que sin duda harían... O sea, era el quimicefa, pero a lo bestia. Efectivamente, harían las delicias de las autoridades hoy en día que llevan el control a rajatabla de todo este tipo de juguetes. Oye, yo hablando en serio, recuerdo las explosiones de mi primo Roberto con el quimicefa, que no es leyenda urbana, generando... Claro, lo mezclaba con una... O sea, mezclaba... mezclaba el quimicefa con la colección de minerales de su padre. Y entonces, Sí, claro, sí. había una serie de reacciones en cadena que eran impresionantes. O sea, el quimicefa para los niños de nuestra época, 5 o 6 años, era brutal, ¿no? Sí, yo me Pero quedé esto... en el Naturanova y yo no pasé de ahí, afortunadamente. Y hay ejemplos, imagino, delirantes, ¿no? El
el laboratorio de energía nuclear es lo máximo, ¿no? Sí, pero además pues otros juegos, por ejemplo, era el Gilbert U-238, que era literalmente un laboratorio de energía atómica. Se vendió durante 2 años, en el 50 y en el 51, y tú podías experimentar, no todo el mundo podía experimentar porque costaba por aquel entonces ya $50, que era pues una cantidad bastante considerable. Así que realmente si se retiró del mercado fue porque no todo el mundo podía permitirlo y no porque las autoridades hicieran nada realmente para eliminarlo. Como te digo, había fuentes de radiación, incluso una fuente de rayos gamma contenía este juguete en concreto. También te traía tu propio contador Geiger para que mirases a ver qué tal iba tu radiación. Típico, ¿no? Por ahí, ¿no? Y típico para niños de 4 a 6 años, ¿no? Y además, pues cada uno de estos juguetes traía su propio manual que se llamaba por aquel entonces La prospección de uranio, que era estupendo para estudiarte qué podías hacer con aquellos. Acabo de sacar Javier Pérez Campos en tiempo real uno de los laboratorios radiactivos. Esto es increíble. ¿Y qué te parece? Increíble. Además con la terrible cara del niño de Hyper. Es que ese niño antiguo, ese arte niño, sí. vintage. Ese arte Vintage total. es ese niño que era modelo único. Como un día hay que entrevistar al niño de la nocilla, que para mí fue todo un icono de mi infancia. ¿Pero seguro existe? que no lo recordáis. Sí, el del Kinder. El del pelo casco. Pero el del Kinder es una versión actual. Pero el niño del pelo de nocilla del año 77-78... Pues estoy escuchando, se está... No, pero me encantaría que nos escribiese, porque esa rebanada, ¿de dónde la sacaba? O sea, eso sí que era algo nuclear. Era una rebanada más grande que su cabeza. Era impresionante, con la doble crema, negra y blanca, ¿os acordáis? Nocilla, qué merendilla. Exacto, y la gente decía, ¿pero dónde está esa rebanada? Era como el eterno trauma de ver en los juguetes los anuncios. El niño cogía la caja, pero tenía la montaña, el río, tenía todo el escenario. Sí, efectivamente. Eran niños de estos que no sabías muy bien si eran niños o muñecos de estos de ventrílogo, porque tenían ese toque... Una extraña ese toque expresión. acartonado. Una extraña expresión. En fin, no sigamos por ahí, pero el mundo del juguete, el mundo de los autómatas da para mucho. Ha ocurrido algo en Oklahoma, Diego, y lo vamos a dejar por una cosa muy sencilla, porque puede condicionar la respuesta. Perfecto. La leyenda que va a contar ahora, o la verdad que va a contar ahora Diego Marañón, en un flash, nos va a poner a todos de nuevo los pelos de punta. Y todos, cientos de miles de amigos ahora mismo, van a sentir un escalofrío muy especial, porque nos ponemos en el lugar del afectado. Cuéntanos, Diego. Pues el Créalo o no de esta semana va a versar sobre esos peligros que aparecen en los lugares más insospechados, si quiere. En esos lugares en el que ninguno de nosotros podríamos imaginar que tenemos delante una amenaza. Por ejemplo, se ha contado que en diversos lugares, como por ejemplo en las salas de cine, escondidas en esas butacas que están en penumbra, podría haber extraños objetos. ¿Qué extraños objetos serían esos? Pues objetos que están escondidos en determinados huecos de esas butacas y que serían ni más ni menos que jeringuillas hipodérmicas que estarían contaminadas con algún tipo de enfermedad. Jeringuillas que estarían esperando a un incauto paciente involuntario para transmitirle algún tipo de virus, algún tipo de enfermedad contagiosa, y que habrían sido ahí colocadas pues por alguien como dirían en el mundo brugueril, con aviesas intenciones. ¿Será verdad o será mentira? ¿Quién no ha escuchado esta historia y quién no ha sentido terror y quién en cierta época no ha mirado muy bien la butaca del cine en la penumbra, ¿no? Oráculo, no el Calero, que no. Es que además es rápido, ¿no? Es Billy el niño, que no, él es... Dedo rápido. Yo no sé por qué me hago tantas preguntas, todavía no me pregunto si tengo a Noel enfrente, que sabe rápidamente discernir lo certero de lo falso. Ya lo has visto, Diego, la semana que viene la solución. Perfecto. Mañana será un placer recibirte en Cuarto Milenio, que también es tu casa, para hablar de verdad, yo creo que unos documentos que son históricos. Denuncias de la Guardia Civil, Diego, es para crearlo o no, ¿verdad? Es para crearlo, no es para crearlo, ¿no? Denuncias sobre apariciones. Gracias, Diego. Venga, un saludo. Un abrazo muy fuerte. Cómo nos gustan los momentos de nostalgia, ¿verdad? Sobre todo a Santi y a mí, a Carmen que se cruje, vamos, con todo esto. Yo, ya que tenemos un micrófono, que vuelva el Pralín. Voy a decir en antena... No, en serio, no, por Dios. Dejadnos que vuelva el Pralín, pero el Pralín de verdad, no el que sacan que es imitación. No. Devuelvan el sabor de nuestra infancia. Yo en Vitoria Natal o en Villava, donde mi otra familia, y como ¿os acordáis del Pralín?
Yo es ¿No que os aquí comía acordáis? ¿Tú te nocilla. acuerdas del pralín, Yo Santi? es que Sí, pralín tengo no un vago comía. recuerdo. Y me acuerdo de- Vago recuerdo, vago- tú que eres mayor que yo. Sí, porque yo era más de nocilla. ¡Bah! Vendido en la multinacional. Bueno, no, la nocilla está muy bien Mira, y todo mira, eso, nos pero mandan. Pero el había, pralín era español La genuino. merienda de los había hombres una cosa fuertes, que era nocilla. El mitad misterioso chocolate, niño. mitad fresa. Sí, terrible. Que no sé Ah, sí, ni sí, qué Tuli marca- esa creme. era terrible. Puede esa ser, era... sí. Tulicrem. Oye, hagamos un poco de vintage, que esto esa nos era encanta. terrorosa. Mira, Sí, no, pero... Pedro Abeja nos manda el misterioso niño de la nocilla y ahí ¡Ey! está con la gran rebanada. Qué grande, pero yo recuerdo uno que era más como Hay una Zipi. niña que desde luego Sí, da también miedo, es tremenda, ¿eh? da miedo, pero es un dibujo. Pero, ¿os acordáis, nostálgicos del pralín, por ejemplo? Un día vamos a hablar, en estos minutos más Mira, de sueto, Susana dice, el pralín me lo daba mi abuela. y hay gente que me ha llegado a decir, que no se acerquen, por favor, que no, que era peor que otras, pero por favor, era el sabor de los niños de los 70, como soy yo, que ya soy muy mayor, es que era algo que pasa como con la Madalena de Proust. De repente te puede venir en cualquier momento ese sabor o ese olor, ¿no os pasa? Y que Yo te creo que no he reconecta probado en la vida directamente el con la pralín. infancia. Sí. Yo creo que no he probado el pralín en la vida. Bueno, tú te lo pierdes, porque y luego intentan No, yo volver me a acuerdo sacar que no cosas. me lo daban, a mí me daban que- nocilla, no, que no. siempre además quería la blanca. Siempre decía, ¿por qué no harán una nocilla blanca? Solo hacen o blanca o negra, pero... O aquel misterio negra. de los Dalki auténticos de la antigüedad, casi prehistórica Los de de mi fresa y infancia. nata. No, y los triples, ¿os acordáis? No. Con 3 sabores, ¿no os acordáis Sí, de sí, esto? sí, sí. ¿Te acuerdas, Santi? Fíjate que me estaba acordando, hace poco leí la última novela de Stephen King, la que trata sobre un viaje en el tiempo para intentar salvar a Kennedy. Y el genial Stephen King da una nota que yo creo que todos pensamos. Cuando este viajero del tiempo vuelve a los años 60, se da cuenta de que la comida sabe mucho Bueno, mejor eso es entonces. un debate brutal. Y hay gente, y yo he visto algunos blogs en la red, por cierto, que hay personas en la red que hacen cosas maravillosas, ¿eh? que es periodismo de primera, pero gente igual tiene un blog sobre chucherías de los años 70. Qué o buenas. de Yo verdad, esas sí que me las sé todas. Claro, y hay dos teorías alucinantes de la conspiración. ¿Saben más porque nuestro recuerdo genera un impacto mítico en nosotros? Es decir, 2, porque la infancia es un momento en que todo se capta con un esplendor especial. O 3, porque en aquel entonces, y esta me encanta, vamos a decir que las reglas sobre la salubridad o sobre los aditivos era como mucho más permisiva y nos metía, pero con el bazooka, todo tipo de azúcar. cosas, azúcares, grasas extrasaturadas, pero claro, estaba tan rico, ¿verdad? Oye, pues un día tenemos que hablar de... Claro, yo hablo de lo que yo he vivido, ¿no? Pero había toda una panoplia, pero ojo, en los juguetes españoles de la época. ¿Quién recuerda Montamán, Montaplex? O sea, había cosas... sobres esos. Los sobres, los Ah, sobres... Pero Montaplex, esos que estuvieron había uno nada que salía un feas. platillo volante, Sí, que era señor. maravilloso. Sí, señor, el más codiciado, ¿no? Sí, sí. Y la cara era un humanoide. O sea, hay cosas maravillosas que hemos vivido que eran como muy españolas. Yo, Javi en esto perdonad, no pero está vamos. fuera. No, Javi, yo está, soy muy Javi es un posterior. chicuelo. Javi es un chicuelo. Muy posterior. Bueno, vamos con nuestros mensajes para terminar. Dice, ¿os acordáis del casi la mirinda? Hombre, Nos lo por decía supuesto. Chris. Y Que yo, vuelva el pralín. yo voy más allá. Voy a ser bizarro a tope seguramente para la gente de Navarra. Yo bebía Kings. Anterior al Cash. Kings. Kings. Eso solo había en Vitoria y que No, aquí no, no había. esto era en Pamplona Villaba. Da igual, pues en Pamplona. Kings, Aquí eso no cuya existía. acidez te hacía casi llorar los ojos. Era increíble. Era increíble. Era un zapatazo en la cara cuando Por tomabas un cierto, Kings. que cuando estuve en Estados Unidos pude volver a recuperar una cosa que no tomaba desde pequeño, el Royal Crown Cola. ¿Cola? Cola había. Oye, hay que hablar de los grandes fracasos también. Sí, sí. Hombre, que hay marcas que todavía existen, que se lo tomen a bien, pero que esos intentos no repentinos, publicidad, y luego está el misterio del consumidor, ¿no? Que no quería, pero eso es por fortuna. Por mucho que le atosigaran con publicidad, no quería. Y había grandes proyectos, ¿verdad?, que caían, ¿no? ¿Quién no se acuerda del Schweppes Cola, no? Por ejemplo. Sergi dice, ay, que el cachondo que tiene esta noche en Nave del Misterio. Debo reconocer que me he echado unas risas. Roma dice, en serio, me parto con Iker, la que tiene liada con el niño en la nocilla. ¿Os acordáis de los tronquitos, de los gitanitos? Es que eran gloriosos. Oye, o sea, ¿siguen existiendo los palotes? Sí, sí, pero no es lo mismo. Vaya por Dios. Es Que que sí, no es lo, sí, no, no saben. es lo mismo. A mí sí que me sabe. Dice Fermín Agustí que cada día come varios palotes, que no es lo mismo. O sea, claro, estaríamos así. Decía el Pero, ¿se pralín, sigue pegando el pralín, papel al la palote? nocilla El- de hombre. Sí, se el sigue Batman. pegando. Pralín dice una nocilla de hombres. Eso Ah, es. estoy con él. Y que en internet además se Estoy pueden con él. comprar, como se puede comprar de todo, se pueden comprar botes vacíos de pralín. Botes vacíos de pralín. La tinaja. Ay, eso Ahí sí está. me acuerdo.
sin ningún tipo de diseño. Estos los vendían en el pueblo. Claro. En Ávila los Claro. vendían, es verdad. Como En debe Madrid ser. no lo Pero lo encontrábamos, mejor ahora es que que hemos esos visto, tarros sí. están sin lavar, o sea que tienen restos todavía de pralín Grande. de vete a saber. Pues nada, cuándo. para pegarle una Del paella. ADN. Pralín arqueológico. Los pelotes sí existen, yo soy del 90 y los conozco. La infancia de Iker hace llorar al niño Jesús. Oye, vamos a ver, hace llorar. ¿Os acordáis de la primera versión de los petacetas? Hombre. Yo no sé si es leyenda o no, que es del grupo Z. ¿Cómo No, va a ser verdad? ¿en serio? ¿Cómo va a ser del grupo Z? ¿En Que serio? pegaba unos estallidos que ahora No, son- pero que ahora son Nah. ahora son fuegos de artificio. Antes te pegaba. Te dolía la lengua. Antes te retumbaba el paladar con eso y era como un seísmo en tu boca. Sí, sí. O sea, era increíble. Los niños medio llorando con el petaceta, pero No, queríamos volver. que se nos está yendo de las manos. Hay que hacer Los un programa barriletes, especial. los barriletes. ¡Ey, los barriletes! Estos sí que no los he encontrado Pues, yo, ¿ves? Y por favor, que alguien en Vitoria me diga si las castañas. ¿Alguien se acuerda? Es para mí un... Eran asquerosas, Que con no, perdón. no, hombre, por favor, ¿cómo Una decir eso? cosa O sea, horrorosa. a un vitoriano como yo no puedes decir eso. Vamos a hacer un día un programa sobre nostalgia, Santi, Sí. de el carro, y esos carros que había por la calle. Yo he Manuel llegado a se conocer dice los carros por el la calle. Los chicle motocarros. premio. Ese no se ha pillado. ¿El qué? El chicle, chicle Cosmos, sí, ¿os premio. acordáis del chicle negro, Cosmos? Sí. Sí, Mítico. el chicle premio. En fin, no se nos sé. ha ido un poco, pero bueno, hemos entrado con la nostalgia Sí. y de alguna forma también la fuerza de cómo algunas cosas se quedan en nosotros por fortuna y nos hacen esbozar una sonrisa. Javi Pérez Campos queda al margen, es un veinteañero en el fondo. En fin, amigos, lo hemos pasado muy bien. Hemos empezado con todo el respeto hablando de Lázaro, de la resurrección, de la ciencia, de hospitales españoles con esta maquinaria y hemos seguido pues por un amplísimo abanico de temas. Mañana os esperamos a todos en la televisión y mañana de verdad una leyenda que se convierte en papeles de la Guardia Civil, denuncias, nombres, DNIs, datos, apariciones en carretera. Sobre las 11:30, 12 menos 20, estaremos en 4. Va a ser un placer. Noel Calero, muchísimas gracias, compañero. Fermín Agustí, gracias. Javi, gracias, hasta mañana. Gracias, Iker, hasta mañana. Santi, hasta mañana, gracias. Mañana más. Y mañana nos vemos en 4. Ujú, En 4, sí, en mañana Cuarto ahí Milenio. estaremos en nuestra cita semanal en Cuarto Milenio. Os dejamos con nuestros compañeros, pasadlo muy bien, últimas horas de la Semana Santa de alguna forma, mucho cuidado a la vuelta, por favor, queremos tenerlos a todos de vuelta para en 7 días seguir con mucho más Milenio 3. Ha sido un placer y un honor, como siempre.